Bueno, muy bien. Este es tu power, ¿no? Sí, Bien, vamos a poner el mío. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Vayan anotando las preguntas. Vayan Ahí, haciendo puedo preguntas. cerrar, Tomás. Pueden preguntar. Bueno, muy bien. Entonces estuvimos con la dimensión eclesiológica, la dimensión vincular, y yo voy a abordar la dimensión misionera, ¿sí? En algunos aspectos, ¿no? Porque no podemos abarcar todo. Yo vendría a ser como el tercer puntito del obispo, ¿no? El tercero. Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, no hago mucha marco de referencia porque ya lo hicieron Pablo y Jorge, así que voy a entrar en el tema directamente, si el power me lo permite. Muy bien. Bueno, muy bien. Voy a empezar con esta cita que para mí resumen y es el corazón, el centro, en parte del mensaje del Papa Francisco en todo su pontificado y en esta carta que es Evangelii Gaudium, ¿sí? Dice el Papa: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, los lenguajes y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo se puede entender en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. El Papa comienza su pontificado soñando con nosotros, con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Podríamos comenzar preguntándonos, ¿sí?, cada uno de nosotros, cómo podemos responder o cómo estamos respondiendo a esta invitación que nos hace el Papa Francisco, a esta opción misionera capaz de transformarlo todo. Y que de alguna manera el obispo, nuestro obispo Gabriel, también asume esta invitación y la actualiza en sus cartas, ¿sí?, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero primero quisiera tomar algunos aspectos de lo que hablaron el padre Pablo y el diácono Jorge, ¿sí?, porque estos aspectos de lo eclesiológico y lo vincular están íntimamente unidos y en complementariedad con lo misionero, ¿sí? Como bien nos decía el padre Pablo, la Iglesia es por naturaleza y vocación misionera, ¿sí? La Iglesia vive para evangelizar, dice Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, ¿sí? La misión pertenece a su identidad, a su esencia. Por lo tanto, renunciar a esta dimensión misionera sería renunciar a nuestra propia identidad, a nuestra propia esencia, convirtiéndonos en algo quizás bonito, bello, bueno, benéfico, pero no en la Iglesia del resucitado. La misión es naturaleza de la Iglesia, es esencial a la Iglesia. La Iglesia vive para evangelizar. Por eso, esto es lo primero, ¿no? Renovar nuestra conciencia de nuestra identidad misionera y nuestro estado permanente de misión, ¿sí? Renovar la conciencia de nuestra identidad misionera y nuestro estado permanente de misión. Ahora bien, ¿de dónde viene este impulso a querer misionar? El impulso por salir a ofrecer la alegría del Evangelio a los demás nace del encuentro con Jesús, que de esto también nos habló Pablo. Hemos encontrado al Mesías. No hay discípulo misionero sin esta experiencia fundante. Quien no se ha encontrado con Cristo, no tiene que comunicar, o al menos no misionero. Podrá comunicar otras cosas, ¿sí? O un lenguaje, a veces parecido, pero no está comunicando vida, no está comunicando a una persona, que de eso se trata ser misionero, ¿sí? Por eso, con el lenguaje de Benedicto XVI, en su carta Deus Caritas dice: Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él.
Estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él, ¿no? Dice el Papa Benedicto. Esto puede resumir, ¿no?, nuestra experiencia cristiana. Nosotros hemos conocido en el sentido bíblico, experimentado, vivenciado, como nos decía Pablo, y hemos creído en ese amor. Y eso es lo que nos invita y nos mueve, nos impulsa a querer compartirlo con otros. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. Y esto es muy importante, que el Papa Francisco lo retoma en Evangelii Gaudium. Dice, no me voy a cansar de repetirlo él. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva, ¿sí? No se trata de una idea, no se trata de una ética, de una moral, de una filosofía, sino del encuentro fundante, transformador con una persona, con un acontecimiento, el acontecimiento salvífico, ¿sí? Muy bien. Es esta experiencia transformadora y fundante la que salimos a ofrecer al mundo porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. No una idea, no mis ideas. Comunicamos una persona, un acontecimiento que hemos experimentado y todo nuestro ser no puede callar. Evangelizar no es convencer, no se trata tanto de convencer a los demás, sino más bien de ofrecer, de compartir con otros un tesoro que hemos encontrado y que llevamos en vasijas de barro. Compartir a través de gestos, de un estilo de vida que atrae, que contagia, mucho más que con palabras. La Iglesia, decía Benedicto XVI, en una homilía en Aparecida, crece por atracción y no por proselitismo. La Iglesia no hace proselitismo, no sale a buscar afiliados, no está preocupado por la estadística, o no debería estar. La Iglesia crece por atracción. Si tu vida tiene a Cristo, si tu vida irradia esa alegría, si tu vida irradia que Cristo vale la pena, eso solo, tu vida misma, tu estilo de vida, tu forma de hablar, de acercarte, de escuchar, eso va a comunicar a Jesús mucho más que las palabras, ¿no? Decía Francisco de Asís, vayan y prediquen el Evangelio, si es necesario con las palabras, si es necesario. Bueno, de esto de la Iglesia por atracción y no por proselitismo se podría decir mucho, pero lo voy a dejar para otra ocasión. Bueno, solo gracias a este encuentro, dice el Papa Francisco, o reencuentro, porque recordemos que en nuestra vida a veces hay idas y vueltas, ¿no? Todos tenemos una parte de hijo pródigo en nuestra historia, seguramente, o la mayoría. Entonces, en este encuentro, reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad, ¿sí? O sea, como decía Jorge, pasamos a ser parte de una comunidad, caminamos con otros. Allí está el manantial de la acción misionera y evangelizadora, porque dice el Papa, si alguien ha recibido ese amor que le devuelve el sentido de su vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? Haber recibido y aceptado el querigma nos conduce a invitar a otros a vivir la experiencia del encuentro transformador con Jesucristo. Ven y verás. Esa es la invitación que nosotros como cristianos, habiendo recibido a Jesús, le hacemos a los demás. Ahora, a partir de esto, me surgen a mí algunas preguntas, retomando un poco lo que nos compartía Jorge recién. Y entonces relaciono el tema de la misión con la comunión. La necesidad del signo evidente de la comunión como testimonio de ser la Iglesia del resucitado. Creo que yo no estoy pasando los pavos, yo hace rato. Bueno, igual tiene hojita, con razón me decían allá, pero no sabía bien qué era que me decía. Gracias, Hernán.
¿Ahí voy bien? Sí, ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, la necesidad del signo evidente de la comunión como testimonio de ser la iglesia del resucitado, ¿sí? Y esto no es una ocurrencia de alguien, sino del mismo Jesús. Sean uno para que el mundo crea. En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Miren cómo se aman, decían las primeras comunidades, de las primeras comunidades. Miren cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Ese testimonio elocuente no resistía ninguna pregunta. Era evidente por sí mismo. Nosotros necesitamos como iglesia hoy volver a recuperar este signo. Este signo, podemos concluir, es signo de la presencia del resucitado en la comunidad y en el corazón de cada cristiano. Si en nuestras comunidades no hay comunión, no hay amor, no somos uno o no estamos en ese camino, podríamos decir que Jesús, el resucitado, todavía no se pudo hacer del todo presente. Necesitamos ser comunidades fraternas si queremos ser misioneras, ¿sí? Para ser misioneros necesitamos ser comunidades fraternas. Comunidades de puertas y corazones abiertos, capaces de recibir y abrazar la vida como viene, sin estigmatizar, sin juicios, sin dejarnos gobernar por las envidias, los celos, por los miedos a perder los primeros puestos, los primeros lugares. ¿Qué sería? Esto es como un termómetro misionero para nuestra comunidad, ¿no? ¿De qué nos serviría a nosotros salir a buscar hermanos y decirles, vengan, acá está esta comunidad de amor que te recibe, que te ama, y cuando alguien viene a nuestra parroquia, nadie saluda, nadie se enteró de que está, de que es nuevo, de que tímidamente está tratando de ingresar? ¿Cómo va a ser? Peor aún si, acá no pasa, pero hay diócesis que puede pasar, que nace la indiferencia, la mirada, diciendo, ¿y este quién es? ¿Qué hace acá? ¿Quién se cree? ¿No? Y este que hace 10 días que está acá en la parroquia y ya se cree que es el jefe de los catequistas, el amigo del párroco. No digo que pase, pero se me ocurre decirlo así por el aire. Y entonces ahí, fíjense, es el síndrome, le podríamos llamar, como decía el cardenal Martini, el síndrome del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Se enoja porque volvió su hijo del hijo de su hermano menor. Le molesta que haya fiesta porque su hermano se convirtió y ha vuelto. Le retuerce el estómago. Como yo estoy acá todos los días, vengo a misa todos los días, a la sacristía, te limpio los vidrios, te repaso el auto. Y ahora hace una fiesta por que se anduvo ahí desparramando todo. ¿Cómo puede ser? El síndrome del hijo mayor. Quizás ahí uno tendría que pensar, ¿qué tan convencido yo estoy de este lugar en el que estoy y ocupo? ¿Qué tan convencido estoy de esta misión que estoy llevando? ¿Estoy esperando algo como un premio a cambio y por eso me molesta que este otro haya vuelto? Bueno, el problema acá sería que no entendí la lógica del Evangelio, ¿no? La lógica del mundo dice, tenemos 99 bautizados católicos, guarda, salí a buscar uno y por ahí lo perdemos. La lógica de Jesús, que contraria al mundo, dice, aún así yo voy por la oveja perdida, ¿sí? No tengo miedo de ir a esa búsqueda de eso. Así tienen que ser nuestras comunidades. Comunidades fraternas y misioneras, en las que se respira un ambiente de apertura, de escucha, de alegría, de aceptación. A mí me gusta mucho esa imagen que el Papa Francisco usa de iglesia como hospital de campaña, ¿no? Una iglesia que está en el medio de la guerra, en medio de la batalla, o te diría después de la posguerra, digamos, ¿no? Donde uno ve todo el desastre que ha acontecido. Y cuántas veces, ¿no? Nosotros nos toca como parroquia, como grupos misioneros, como cristianos, nuestro trabajo, nuestros lugares, nuestras familias, estar en medio del desbaste que producen esas guerras y batallas perdidas de nuestro pueblo de hoy, ¿no? Y me recuerda la experiencia de la carpa misionera en esto, en nuestra diócesis, ¿no? Qué lindo esa iglesia que sale al encuentro, que no se queda, no se encierra, no espera, sino que sale al encuentro y se instala donde más alejados las personas están de Jesús, donde más dolor hay para curar, para acariciar, para cobijar, para escuchar, sin juzgar. Ya habrá tiempo para acompañar,
a esa persona, para mostrarle los caminos para volverse una mejor versión de sí mismo. Pero al principio nos toca recibir. Muy bien. Bueno, hasta aquí unas ideas claves, que lo mira Hernán y me acuerdo que pasa el power. Ideas claves. Hasta acá entonces la Iglesia vive para evangelizar. El punto de partida es el encuentro fundante con el resucitado. Renovar la conciencia de nuestra identidad misionera y nuestro estado permanente de misión. La necesidad del signo evidente de la comunión como testimonio de ser la Iglesia del resucitado. No tener miedo de hacer una opción misionera capaz de transformarlo todo. Y evitar la autorreferencialidad y el pesimismo pastoral. Bueno, ahí ya no me detengo porque si no, no voy a llegar con los tiempos. Bien. Digamos que, bueno, ahí toqué un poco cómo se relaciona lo eclesiológico, lo vincular, ¿no? La iglesia, misión, la comunión, misión. Y ahora me meto en un tema por ahí más específicamente de lo misionero y dentro de todos los, por ahí, matices o aspectos que se pueden abordar de la carta de nuestro obispo, me quedo con un tema, ¿sí? Que es donde él hace un fuerte llamado, ¿sí? Uno fuerte llamado a hacer una opción por la misión paradigmática, ¿sí? Él habla, como tomando al Papa, de dos dimensiones de la misión, la programática y la paradigmática, y él nos invita a hacer una fuerte opción por la segunda, ¿sí? Bueno, y ahora voy a entrar un poquito en eso, ¿bien? Y volvemos a retomar el interrogante del principio, ¿sí? ¿Qué podemos responder o cómo estamos respondiendo a esta invitación que el Papa Francisco nos ha hecho a toda la Iglesia? ¿Bien? Y que el obispo de alguna manera, en este camino sinodal y a través de estas cartas, nos va invitando también a hacer nosotros en la propia realidad de nuestra diócesis. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras. ¿Cómo es la reforma de la estructura que exige la conversión pastoral? ¿Qué nos pide la conversión pastoral? Que se viene hablando hace tiempo el magisterio, pero fuertemente en Aparecida y después con todo el pontificado de Francisco. Bueno, procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras. Y acá entonces tomo estas palabras del obispo nuestro, ¿sí? El obispo Gabriel. Que esta frase pertenece a la carta anterior, la primera, 17-18, ¿sí? Pero que está en continuidad porque vuelve a tomar el tema en la nueva, la 19-20, ¿sí? Pero hace referencia a la anterior porque viene de ahí, ¿eh? Entonces tomo esta cita de él. En clave evangelizadora, el Papa Francisco nos habla de la misión en dos dimensiones: programática y paradigmática. Y nos ilustra que la misión programática, como su nombre lo indica, consiste en la realización de actos de índole misionera. La misión paradigmática, en cambio, implica poner en clave misionera la actividad habitual de las iglesias particulares. Las dos dimensiones, programática y paradigmática, que esto quede claro, son importantes, necesarias y complementarias. Pero deseo hacer un fuerte llamado, dice el obispo, al segundo formato misionero: lograr la evangelización permanente en todas las actividades pastorales. La catequesis, la liturgia, la vivencia sacramental, la atención al hermano en la secretaría, en Cáritas, los templos y toda manifestación y celebración de fe, para que sean profundamente evangelizadoras. Toda la vida pastoral de nuestra iglesia tiene que ser misionera, dice el obispo. Muy bien. En este camino sinodal que estamos haciendo, que estamos recorriendo juntos como diócesis, tiene que ser una respuesta a este fuerte llamado que el obispo nos hace para pensar juntos por dónde pasa en lo concreto, ¿sí?, este llamado a la conversión pastoral y misionera en cada uno y en cada comunidad y como diócesis. ¿Bien? Para que esto no quede solo en palabras lindas y se vuelva una realidad, ¿no? La dimensión paradigmática de la misión tiene como objetivo que toda la pastoral de la iglesia se vuelva evangelizadora
y no solo en las específicamente misioneras, dice el obispo. ¿Bien? Entonces, esto lo digo cortito, para que no irme con el tiempo. La misión programática, podríamos decir, bueno, son los grupos misioneros, las misiones que se programan, la salida misionera, la actividad misionera a la plaza, ¿no? Todo lo organizado, la actividad misionera. Ahora, la misión como paradigma es que toda la pastoral, que toda la vida de la iglesia se viva en clave misionera, en salida. Y entonces ahí nos toca pensar a nosotros, ¿cómo están siendo nuestras catequesis bautismales? ¿Cómo están siendo nuestras catequesis matrimoniales? ¿Cómo están siendo nuestras catequesis de iniciación? ¿No? ¿Cómo está siendo nuestro lenguaje? ¿Cómo son nuestros horarios? ¿Cómo es nuestra liturgia? ¿Cómo es nuestra invitación o comunicación para que otros se acerquen? Bueno, repensar todo, ¿sí? Lo esencial no cambia. El mensaje de Jesús, lo esencial no cambia. Lo que cambia es la metodología, ¿sí? Los nuevos caminos para dar respuesta a la realidad de hoy. Bien. ¿En qué consiste esta conversión misionera? Bueno, la conversión misionera en Aparecida se expresa como la necesidad de una conversión que nos vuelva más misioneros de lo que somos hasta ahora. Fíjense, estamos hablando de 2007. Tiene un sentido muy preciso y desafiante. Se trata de una decidida salida hacia los que están abandonados y alejados. Las expresiones utilizadas en Aparecida muestran que este cambio exige radicalismo evangélico. En el 365 habla, miren, firme decisión, capacidad de someterlo todo al servicio de la misión, todas las estructuras y planes, todas las personas, todas las comunidades, todas las fuerzas. Es algo inexcusable. ¿Ven? O sea, es radical, ¿sí? No entran, es para algunos, es para bueno, dentro de unos años, es ya y para todos. Todos somos involucrados. Muy bien. 4 minutos. Muy bien. Bien, dentro de... Voy a saltear esto. Yo después la charla la dejo, así que si a alguien le puede interesar leer un poco más, lo puede decir. Dentro de esto hay un tema que dentro de la conversión pastoral misionera, ¿sí? Que han abordado mucho Víctor Manuel Fernández y Dr. Gali, que son 2 teólogos muy importantes de Argentina, que fueron unos peritos, otro redactor de Aparecida. Y está el tema de las estructuras caducas, ¿no? Entonces, no tener miedo, ¿sí? A que esta conversión misionera nos lleve a un cambio de estructura, ¿sí? El miedo, dice Víctor Manuel Fernández, el miedo a equivocarse paraliza e impide una auténtica renovación pastoral. Muchas veces nos puede dar miedo el cambio, pues ¿y si nos va peor? ¿Y si metemos la pata? ¿Y si nos corremos de lo que la doctrina o el canon dice? Bueno, acá, ¿no?, nos relajamos un poco. Toda renovación implica ensayos, que a veces hay errores, que hay que volver a empezar, volver a buscar. Pero dice Víctor Manuel Fernández, si en algún tiempo en la iglesia lo que predominó fue un poco los excesos, lo que hoy por ahí predomina es el miedo. Entonces, por el miedo no se propone nada, no hay creatividad, nos quedamos como estamos, ¿no? Entonces, acá la invitación a través del Papa y de los obispos en Aparecida, pasar de una iglesia que sea una pastoral del museo a una pastoral en salida y misionera. Una pastoral que solo se preocupa por la autopreservación, de cuidar lo que tenemos, de salir y animarnos a embarrarnos. Y esta frase que también de alguna manera Pablo ya la había nombrado, ¿no? El Papa Francisco dice que ante esta dualidad la iglesia puede, al salir, puede caer enferma, ¿sí?, o accidentada. Bueno, él dice, claramente yo prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma por el encierro, ¿sí?, por mirarse todo el tiempo su ombligo a sí misma, ¿no? Y no salir a embarrarse y a encontrarse con los demás. Sabemos que es el Espíritu Santo el gran protagonista de la misión, que Él habla en nosotros, que viene en ayuda de la debilidad, que Él prepara el terreno del corazón del otro, de que vamos a misionar, de las comunidades, de los pueblos, ¿no? Tenemos que confiar mucho más en el Espíritu, en la novedad que nos trae el Espíritu, que en el miedo que nos da sumergirnos en este cambio tan rotundo. Bueno, ¿me quedan minutos? Sí. Estamos. Bueno, cierro entonces con... Bueno, acuérdense que lo caduco, ahí yo le puse,
Es simplemente, ¿qué es lo caduco? Cuando se habla en lenguaje pastoral, teológico, simplemente todo aquello que nos facilita la expansión misionera que hoy necesitamos. Lo que desgasta el tiempo y la energía de los agentes pastorales, impidiéndoles llegar a todos, ¿sí? Eso es algo caduco, algo que ya no da más. A veces se sostiene en estructura o metodología por años y años, no sé, por miedo a, no sé, a lo nuevo o perderlas. Bien, no hay que tener miedo, el Espíritu nos invita a la novedad. Bueno, esto lo salteo y cierro con estas últimas palabras del Papa Francisco. Ni bien asumió el Papa Francisco su pontificado, le mandó una carta a los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina reunidos, bueno, excusándose que por motivos de recientes responsabilidades asumidas no había podido estar. Tenía en ese momento para hacer humor, yo estaría re asustado, pero bueno, él tenía esa gracia que ya Dios le había dado, y le escribe esto, ¿no?, a los obispos: que toda la pastoral sea en clave misionera. Debemos salir de nosotros mismos hacia todas las periferias existenciales. Una iglesia que no sale a la corta o a la larga se enferma en la atmósfera viciada de su encierro. Es verdad también que una iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier persona que sale a la calle, tener un accidente. Ante esta alternativa les quiero decir francamente que prefiero 1000 veces una iglesia accidentada que una iglesia enferma. La enfermedad típica de la iglesia encerrada es la autorreferencialidad, mirarse a sí misma y estar encorvada sobre sí misma. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Gracias.